Yo voy a utilizar 3 versos bien distintos, bien distantes de la Biblia, porque quiero abordar el tema, la unión de 2 campamentos. Esto suena a tabernáculo de David restaurado. Esto suena a restauración de la simiente de Abraham. Usted sabe, tiene 2 clases de hijos, espirituales y terrenales. Va a haber una confluencia de adoración de los 2 campamentos. Yo voy a leer en Génesis 32, verso 2, 1 y 2, primera cita, porque ahí tenemos la palabra que vamos a utilizar esta mañana. Mahanaim, que quiere decir la unión danzante y alegre de 2 campamentos. Eso quiere decir, esto sucedió cuando Jacob se quedó solo con Dios para luchar con el ángel, porque había peligro para su vida en su hermano Esaú. Entonces Dios le mostró que él estaba uniendo 2 campamentos. Mandó ángeles de Dios más el campamento de Jacob y los unió, y por eso le puso a ese lugar Mahanaim. Y también en el Nuevo Testamento, cuando Dios le reveló a Jacobo que iba a unir los 2 campamentos en el tabernáculo de David, capítulo 15 de los Hechos. Pero vamos a leer primero acá. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Aleluya, gloria a Dios. Tenga lista esa cita. Ahora abre usted en Cantares, capítulo 6, verso 13. Vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos. En la otra versión que he tenido a mi disposición de la Biblia dice, porque es la reunión danzante de 2 campamentos alegres. Esto es Mahanaim. Otra cita, la final, capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice verso 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén. Mis hermanos amados, el tema es un poquito difícil de abordar a causa de la tradición, a causa de que la iglesia no ha entendido lo que es la restauración de la alabanza y la adoración. Cuando aquel padre de la parábola del pródigo tenía 2 hijos, se quería mostrar 2 campamentos, el hijo mayor y el hijo menor, que se iban a juntar alabando y adorando en una fiesta de danzas. Pero en la parábola, el hijo tradicional, el hijo acostumbrado a lo de todos los días, se negó a la fiesta. El padre le pidió que entrara a gozarse con su hermano menor. Se negó. Tenía envidia.
tenía celo en su corazón. Y no hubo unión de dos campamentos. Solo el pródigo danzaba. Solo el pródigo perdonado. El pecador perdonado. Que sabía lo que era la gracia que le había otorgado su padre, danzaba. El padre le pidió a su hermano que entrara y no entró. Esto dibuja la tradición religiosa que no va a entrar a la algarabía de la reunión de los dos campamentos. Pero, ¿cuáles son los dos campamentos? Los dos campamentos no vamos a ver todavía en el caso de Jacob. Vamos a verlo en el caso de la iglesia. La iglesia es la reunión de dos campamentos. La iglesia es aquella a la cual Cristo se refirió cuando dijo: tengo otras ovejas. También se refería a las ovejas que ya tenía, pero las iba a unir en un solo campamento, en un solo rebaño. Dice: tengo otras ovejas, hablando que tenía ya las presentes, pero tengo otras. La gentilidad, que estaba lejos, que no tenía noción de lo que era alabar a Dios. Pero voy a traerlas, oiga, voy a botar la pared intermedia. Eso es como leer la carta a los Efesios. Voy a botar la pared intermedia y voy a unir los dos campamentos. Y los dos campamentos, gentiles y judíos, en la iglesia, restaurada en la adoración y alabanza, van a alegrarse con Jehová su Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero para hacer un poquito de historia, usted sabe, tenemos que regresar hasta primero a Jacob, la primera cita, porque ya esta otra cita de Hechos nos lleva a David, el restaurador de la adoración y la alabanza. Vayamos a Jacob. Jacob había de ser convertido en el Israel del Señor, en el Israel que cobijaría en su seno a todo el remanente restaurado y perdonado de Israel, así como Esaú representaría lo desechado de Israel. Así que con él no hay campamento, con Esaú. Hay nada más una presentación de los dos campamentos, el de Jacob y el que Dios le mostraba a Jacob en Mahanaim, para que Esaú lo viera y hubiera paz. Esa fue la razón, hermano, por qué el Señor trató con Jacob antes de que encontrara a Esaú. Porque no había entendido Jacob los planes celestiales. Él apenas entendía los planes terrenales de la primogenitura y de la bendición para el Israel que se establecería en el reino de la tierra. Pero ahora Dios le muestra ángeles participando en la misión. Ahora le muestra que hay necesidad de una comunión espiritual con seres espirituales para que haya campamento agradable a Dios, unido, que alabe y adore. Usted sabe, hermano, que el reino de Dios, el reino de Cristo, son dos reinos. El reino de Cristo es una adoración terrenal. El reino de Cristo es la instauración o la restauración de lo que Adán perdió. Eso que perdió Adán será restaurado mediante la simiente terrenal de Abraham. Y esa simiente terrenal de Abraham, que aprendió a alabar, que aprendió a adorar de veras a Dios, a través de David, a través de los salmos, a través de aquella adoración maravillosa, esa simiente se establecerá en la tierra
para alabar y adorar a Dios desde ahí, desde el reino de Cristo. Porque Cristo inaugurará su reino. Y ese reino será entroncado, será confluido, será sujetado al reino de Dios al final. Y allá en el reino de Dios será la verdadera reunión final y eterna de los dos campamentos que aquí en la tierra se unieron. Y esos dos campamentos, el descendiente de Jacob, el Jacob terrenal, el Jacob que fue tomado en Mahanaim, que fue tomado y transformado, que fue hecho verdadero servidor, príncipe de Dios, estará con toda su simiente adorando y alabando en el reino del Mesías coronado. Pero se le unirá como se le unieron los ángeles en Mahanaim. Se le unirá también la simiente espiritual, esa simiente que Dios agregó a Abraham por espíritu, por promesa, que salió de los lomos de Isaac. Porque todos los que somos nacidos como Isaac somos simiente de Abraham. Aleluya. Nacidos por milagro. Gloria sea su nombre. Y ahí tenemos, hermano, a un Jacob preparándose para entrar al servicio de Dios después de la experiencia de Mahanaim. Y ahí tenemos la experiencia de Peniel. O sea, ahí tenemos la transformación de Jacob en Israel. O sea que Israel va a alabar y adorar a Dios. Pero hay un misterio retenido por siglos. Ni Israel lo sabía. David apenas proféticamente lo veía. Otros profetas de Dios lo alcanzaban a ver a lo lejos y no lo entendían. Había un misterio. Había otro pueblo que no era pueblo, que iba a ser la simiente espiritual de Dios, que iba a ser auxiliada a través de la promesa de Abraham, pero que no eran judíos. ¿Cómo iba a agregarse esa gente a la adoración común? ¿Cómo iban los gentiles que no tenían acceso a Dios? ¿Cómo iban a entrar a adorar con el pueblo que Dios había escogido? Ese era el misterio. Ese fue el misterio que no pudo resolver Jonás. ¿Cómo es posible, Dios, que los gentiles que te odian, que no pueden verte, ahora reciban salvación en Nínive? Prefiero morirme, dijo Jonás. Y le dieron una zambullida. Hermano, quiere decir que hay profetas de Dios legítimos que no lo entienden. Ya no digamos los que se hacen pasar por profetas de Dios. Quiere decir que hay gente cristiana que no lo entiende todavía. ¿Qué será de los que solo se hacen pasar por cristianos? Tiene que haber un descorrimiento del velo. ¿Cuál es ese misterio? Efesios lo narra. Llamaré de los judíos, dice Dios. Llamaré de los gentiles, dice Dios. Botaré la pared intermedia, los juntaré, y de los dos haré un solo pueblo, un solo hombre. ¿Cómo se llama ese nuevo pueblo? Iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que ustedes, si es judío de nacimiento, si usted tiene algo de sangre hebrea, usted puede venir a este campamento unido. Si usted no tiene nada que ver con los hebreos como yo, supongo que yo no tengo nada que ver con ellos de raza, yo puedo venir también y sentarme a la par de un hebreo que conoce a Jesucristo en esta reunión de los campamentos y podemos alabar juntos.
y podemos adorar juntos. Pero para poder entender la adoración y alabanza juntos, tenemos que establecer la diferencia como alababa Israel. Y tenemos que establecer la diferencia cómo empezó alabando la iglesia. Déjeme ir entonces cómo alababa Israel. Israel alababa tímidamente. Israel no había despertado como Israel a la adoración hasta que nació David. David le despertó a la adoración y alabanza. Dios le dio por inspiración, le dio hasta los instrumentos que debían de tocar. Por eso David hizo una alabanza y una adoración diferente al resto de Israel. Por eso llevó el arca de Dios, no al tabernáculo, sino a Sión, al monte donde se inaugurará ese reino de Israel, al monte donde será cabecera de montes, donde el gobierno mundial de ese reino de Cristo será inaugurado. Y ahí adoró y alabó, según lo hizo en aquel traslado del arca. Ahí danzó, ahí salmeó, ahí usó toda clase de instrumentos. Le dio libertad al pueblo, libertad que no tenía. Modificó todos los linderos y todos los moldes que le precedían. Allá en el templo o en el tabernáculo no se adoraba como adoraba David. No lo podía hacer cualquiera frente al arca del pacto. Allá en el tabernáculo y en el templo entraba una vez al año el sumo sacerdote y tenía que ser de la tribu de Leví y de la familia de Aarón para entrar y adorar y recibir las voces de mando de Dios en el lugar santísimo. Pero David vino y él rompió todo precedente. ¿Y qué hizo David? David llevó a su casa, al jardín de su casa, el arca de Dios, para poder entrar en todo momento, para poder adorar en todo momento, para poder gritar y saltar y brincar y tener libertad en la adoración y en la alabanza al Señor, inventando hasta instrumentos músicos. Y esa algarabía no tardó mucho tiempo, porque las tradiciones legalísticas detuvieron ese culto. Era una muestra de lo que haría el David de los tiempos finales, que sería de la misma tribu del David que estamos hablando, de Judá, que sería de Belén, igual que David, que también ignoraría el lugar santísimo de los terrenos de acá de la tierra, tabernáculos y templos, para ir a la presencia misma del Padre, para llevar tras sí el nuevo sacerdocio, que no tendría que estar esperando años, ni fechas, ni fiestas para adorar, porque se rompería el velo con su cuerpo al morir. Y ahí lo rompió. Y por eso dijo: consumado es. Y ahora, detrás de nuestro David, de Cristo Jesús, vamos al lugar santísimo cuantas veces lo deseemos. Porque se ha inaugurado la era de la restauración del tabernáculo ese. Ahora bien, hermano, cuando la iglesia empezó, vamos ya al tiempo de la iglesia, Dios cumplió con llamar a los gentiles. Todavía en Pentecostés la fiesta fue judía nada más. Los 120 que estaban ahí borrachos de vino celestial eran todos judíos. Pero luego las puertas se fueron abriendo. Pablo tuvo la revelación más adelante que abriría a la gentilidad su ministerio. Rechazado por israelitas, los gentiles le recibiríamos como el arquitecto de la iglesia. Y Pablo nos ha instado en la carta a los Efesios
a esa unidad, a esa adoración que ni la iglesia al principio entendió. Después de Pentecostés, que usted sabe, todos estaban completamente en libertad de adorar y alabar. Fue menguando la adoración, fue deteniéndose la alabanza por las tradiciones humanas y empezaron a formularse las cosas que los hombres hacen para sustituir las cosas divinas. Echaron por la borda los dones del Espíritu, quitaron ministerios y los hicieron a su manera. Desalojaron la alabanza y la metodizaron. Y empezaron a hacer himnarios, empezaron a inspirarse en lo privado. Quitaron los salmos, quitaron la oración de instrumentos. Y la iglesia empezó a entrar en depresión. Una depresión tan terrible que parecía más reuniones de funeraria que reuniones de alegría. Ese era el estado de la iglesia cuando han venido en los últimos días los avivamientos y la restauración de la cual habló el profeta en Hechos 15. ¿Por qué, hermano? Porque se acerca el final de todo. Y la iglesia, que es la que va a llevar el estandarte de este final, se mostrará al mundo. En este mismo mensaje postrero, se mostrará como la reunión alegre y danzante de dos campamentos. Mahanaim. El mundo verá ángeles que estarán adorando con nosotros, como descendieron en ese versículo que leí a auxiliar a Jacob. Como ángeles veía David cuando quería erigir el templo. Como ángeles se veían en la iglesia primitiva. La reunión de dos campamentos en que el cielo y la tierra serán lo mismo cuando el pueblo esté adorando. Fue lo que Cristo le dijo a la samaritana. Samaritana, ahora no es asunto de montes, no es asunto de en Samaria o en Jerusalén, no es cuestión de aquí o allá. Ahora es el tiempo y llegada la hora en que el Padre busca adoradores donde quiera que estén, que le adoren en espíritu y en verdad. Y hermano, la samaritana tampoco entendió mucho de eso. Pero cuando la iglesia le fue revelado, al abrirse a la gentilidad, la iglesia, le fue revelado que eso sería así. Y yo quiero leerle para entrar en materia, en el capítulo 15 de los Hechos. Dice la escritura desde el verso 14, que había un problema. Ya estaba sonando la hora profética de la restauración, de la alabanza y adoración en los dos campamentos unidos. Note bien, ahora ya hay judíos que adoraban de una manera y gentiles que no sabían ni cómo adorar juntos. Pero ahora había problema. El problema era cómo vamos a hacer para adorar. Los judíos de una manera, los gentiles de otra manera. Aquí no vemos mucho el problema porque no hay distingos de raza en ese sentido. Pero veamos cómo lo resolvió la iglesia al principio. Y veamos cómo ha quedado establecido para hoy. Y esa es la norma que vamos a seguir. No importa quién se enoje y no importa a quién no le guste. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La norma es hacernos eco de lo que los profetas han dicho. Voy a leer. Simón, está hablando Jacob. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ya hay gentiles adentro de la iglesia. Entonces dice, pero después de esto, dice el profeta, volveré
O sea, después de la unión de los dos campamentos. Me estoy explicando, hermano. La iglesia ahora es la unión de los dos campamentos. Ahora hay judíos y hay gentiles, pero no se hace diferencia. Ahora hay iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo va a adorar la iglesia? Tiene que volver la mirada a cómo adoraba David por la siguiente razón. Porque se reedificará en estos tiempos finales el tabernáculo de David. Eso quiere decir, se reanudará aquella adoración que David hizo, pero que fue terminada cuando Salomón dejó que la ley volviera otra vez a llenarlo todo en los ambientes de Dios. Hermano, ahora la ley, el legalismo dentro del cristianismo está frenando la iglesia, está llenándolo todo para que no haya adoración libre. Hay hasta burla, hermano. Hay hasta el dedo que señala. ¿Qué es eso? ¿Qué desorden? Ensordezca a esas voces de ignorancia. Volvamos la mirada y los oídos a la voz profética. ¿Cuántos están dispuestos a oír la voz profética? Levante bien alto su mano. Quiero ver con cuántos contamos. Nos vamos a arriesgar, dijo mi hermano, ¿verdad que había que arriesgarse? ¿Dónde está mi hermano Nufio? Allá. Hay que arriesgarse. Nos vamos a arriesgar. Pero nos vamos a arriesgar con Dios. Y el que se arriesga con Dios nunca pierde. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Le invito a que usted se arriesgue a lo que los profetas han dicho. ¿Qué vamos a hacer? Volvamos a como David dijo que era su tabernáculo. No estamos hablando de tabernáculo de Moisés. Ese lo reedificarán los apóstatas en la tribulación. Y lo harán en Jerusalén, literalmente. Pero el tabernáculo de David es la adoración y la alabanza. El tabernáculo de David es la libertad para que todo sacerdote entre. Antes entraba solo el sacerdocio de Leví. Ahora entra todo sacerdote. Yo quiero preguntarle, ¿es usted sacerdote? Y en el nuevo pacto todos los cristianos somos sacerdotes. Levante la mano los sacerdotes. Hermano, usted tiene que entrar al lugar santísimo a adorar y alabar. O se queda fuera de sacerdocio. Digo, de ejercicio del sacerdocio. Ahora no es cuestión, hermano, de que usted tiene que buscar un lugar apropiado. Usted lo puede hacer en la cocina, en la casa, en el baño. Y usted alaba como alababa David. Pues si David es el que enseñó cómo era el tabernáculo. Si alguno sabe del tabernáculo de David, es David, hermano. Y David lo describe en los libros antiguo testamentarios, en los salmos, crónicas, reyes, etcétera, Samuel. O sea que es de estudiar como lo hacía David. No es que usted esté metiendo algo de otra dispensación. Hay gente que todo lo pone en dispensaciones. La dispensación de pecar es la única que se les ha olvidado. Dispensación para comer, dispensación para desayunar, dispensación para comer, dispensación para la merienda, dispensación para la refacción, dispensación para morir, dispensación para vivir. Hermano, hacen pedazos la Biblia. Y lo que no cabe en un lugar no cabe en otro, entonces ya no tiene Biblia, tiene bocadillos de Biblia. Yo le voy a decir una cosa: si David estuviera fuera de foco para nosotros, nosotros no tendríamos que hacer nada de lo que hizo David. Pero note usted, David estaba dentro del pacto de Abraham. David, cuando hizo el tabernáculo de David y adoró en Sion, no estaba en la ley. Se saltó de la ley, porque si hubiera estado en la ley, él no hubiera podido adorar como adoró, porque no era de la tribu de Leví. Pero se saltó de la ley y se colocó en las promesas como hijo de Abraham.
Aleluya. Y los hijos de Abraham también somos nosotros. Quiere decir que el pacto de la promesa de Abraham nos alcanza a nosotros. Le voy a hacer una pregunta un poquito indiscreta. ¿Por qué cree usted que el pacto de la promesa con Abraham lo hizo Dios con Abraham antes de circuncidarse? Si lo hubiera hecho cuando Abraham se circuncidó, ese pacto sería para Israel, para los circuncisos. Y estaríamos nosotros fuera de tono, alegrándonos y alabando a Dios como David. Estaríamos fuera de foco. Sería para otro tiempo. Porque yo sí creo en las dispensaciones, pero en las dispensaciones que la Biblia tiene, no las que los hombres inventan. Ahora yo le voy a decir algo más. David, como hijo de Abraham, es cierto, él fue circunciso, David, porque era israelita, era judío. Pero por favor, note usted, por eso las promesas y el alcance de todo esto se lo hizo Dios a Abraham incircunciso, para que fuera padre de todos nosotros incircuncisos. Y para que los circuncisos no se quedaran tristes, también confirmó el pacto para ellos en el circunciso Abraham. Quiere decir que circuncidados e incircuncisos ahora en la iglesia, seremos todos circuncidados de corazón, que es la verdadera circuncisión. O sea que quizá algunos de los que van a estar en la iglesia últimamente van a tener de las dos circuncisiones. Pero la que interesa es la del corazón, la que no puede hacer el hombre. Pero otros vamos a tener solo de una, la del corazón, porque no somos israelitas. Ahora bien, hermano, entonces hay que recurrir. David, ¿cómo alababa? Con libertad. David salmeaba. David usaba toda clase de instrumentos. David no retenía el cuerpo para adorar a Dios. Saltaba, reía, se alegraba y lo hacía motivado por el Espíritu. Aunque en cierta oportunidad previa a esa adoración que Dios le enseñó, lo hizo no en el orden de la palabra y Dios lo corrigió. Pero una vez corregido eso, ahora estamos bien sabidos que toda adoración y alabanza tiene que ser en el orden de la palabra. Amén. Para que esa adoración y esa alabanza no se quede a la mitad del camino y no llegue a Sión, como le pasó a David en la primera vez. Pero después, corregido eso, llegó a Sión. Y la adoración y la alabanza era tan sonora, tan grande y tan chocante a la carne humana, que su propia esposa se burló de él. Yo le anticipo, hermano, que en este riesgo que corremos, no solo se van a burlar los enemigos de nosotros, sino hasta gente muy cercana. Pero usted, si tiene compromiso de restaurar lo que Dios quiere restaurar, si usted quiere estar en Mahanaim, en donde será el mensaje más grande para el resto de la gente, la unidad de dos campamentos danzantes. Si usted se diera cuenta cómo Israel danza ahora delante del muro de los lamentos, si usted se diera cuenta cómo el Israel que está despertando ahora al Mesías, cómo gente en iglesias que yo mismo he conocido, danzan y alaban como ninguno de nosotros alabamos y danzamos todavía. Pero el Señor está preparando la restauración total de este tabernáculo de David, para que sin pensar en raza y en color, sino solamente pensando que Dios te ha ido a traer para esta restauración del tabernáculo de adoración, tú vengas sin saber ni cómo te llamas, sino solamente que eres hijo de Dios, simiente de Abraham, que vas a alabar y adorar a Dios. Restauraré, repararé las ruinas, porque ruinas
son las que hay de aquella adoración y alabanza que David levantaba. Todo lo que usted pueda ver todavía son ruinas. Todo lo que usted pueda imaginar ahora es algo viejo, empolvado, deteriorado. Se restaurará todo eso. Levantaré, lo volveré a levantar. Volveré a poner aquella adoración maravillosa. Y note, aquellos dos campamentos, David los encabezó para adorar y alabar. Estos dos campamentos de ahora los encabeza el Hijo de Dios, nuestro David, Jesucristo. Él es el que adora al Padre en nosotros. Él es el director de la alabanza de nosotros. Y Él sigue las pautas exactamente de los deseos de su Padre. Y por eso a David le fue revelado lo mismo. Y por eso David adoraba y alababa como debiera adorar y alabar la iglesia ahora. Y yo debo decirle todavía más, ¿para qué todo eso? Si usted ya siente individualmente al Señor, si usted ya puede alabar solo en su casa, ¿para qué todo esto? ¿Será algún espectáculo? ¿Será algo que se quiere mostrar a la demás gente? Yo voy a decirle que sí, es algo que Dios quiere mostrar a la demás gente. ¿Se recuerda usted cuando hubo una reina tipificando la iglesia que el rey había adornado y la había hecho reina y la había puesto en el lugar prominente y quería en el gozo del vino, dice, mostrarla a los grandes del imperio? Esta es figura, es Dios Padre que ha adornado a la reina, que la ha hermoseado y la ha escogido para mostrarla. Pero aquella reina Basti se negó a mostrar eso. Pareciera que se negó a hacer espectáculo. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿No nos pedirá que seamos espectáculo para los que lo necesitan? Lo voy a leer literalmente. Levantaré el tabernáculo de David, lo le repararé en sus ruinas, lo reedificaré para que el resto de los hombres, los que no alaban, los que no buscan, los que no sienten, los que no conocen a Cristo, lo conozcan. Esta es la razón de por qué el Señor te pide que tú te entregues totalmente a Él, para que seas la muestra de lo que Dios puede hacer en la tierra, de una persona que se le ha entregado totalmente, que supera aún los problemas del momento, y alaba y adora y se envuelve en aquella algarabía de los dos campamentos danzantes, para que el resto de los hombres busque al Señor. Ese resto de los hombres se refiere a los israelitas. O sea que por eso va a haber el pueblo de Israel ahora. Israelitas dentro de la iglesia, haciendo lo mismo que los gentiles, y van a despertar. Yo he visto reuniones, hermano, en donde la luz todavía no ha llegado plena a Israel. Yo visité una iglesia de judíos que habían sido ya convertidos al Mesías, decían ellos. Fíjese bien. Y hacían todo lo que hace la iglesia en restauración ahora. No digo la iglesia nada más, lamentablemente todavía no, pero la iglesia en restauración. O sea, danzaban, cantaban como ellos lo saben hacer, salmeaban, una cosa maravillosa, dones del Espíritu Santo, todo eso. Pero al rato de estar haciendo todo eso, porque la luz no les ha llegado totalmente, sacaban en hombros el Pentateuco y lo paseaban por todo el templo. Ahí me tenía yo que salir, porque yo no soy del Pentateuco.
Mire cómo todavía hay, esa gente tiene que ver la restauración del tabernáculo de David. El resto de Israel. Ahí no caben los impíos, los gentiles impíos, los paganos. En el resto de los hombres. ¿Sabe dónde están los paganos? ¿Sabe dónde están los gentiles que faltan? En lo que sigue. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea que judíos y gentiles falta que vengan. Pero ¿cómo van a venir? Al ver la restauración del tabernáculo de David para adorar correctamente, completamente a Jehová. Porque en la adoración de David se incluía el cuerpo, se incluía el alma y se incluía el espíritu. Era una adoración plena. Lloraban, gemían, se postraban, danzaban, ponían el cuerpo en acción, pero su espíritu se regocijaba en Jehová su Dios. Se elevaba y salmeaba y ponía el cántico hasta arriba, el cántico de Jehová. Y cuando la iglesia lo probó la primera vez en Pentecostés, fue el clímax. El clímax de la entrega. Parecían tan fuera de la tierra como un grupo de borrachos sin control. Pero la iglesia poco a poco se fue poniendo cuerda, se fue poniendo dentro de los cánones tradicionales y perdió esa veta maravillosa que se había encendido en la iglesia. Ha llegado el momento de la restauración. Este es el momento de la restauración. Una vez más, como Jacob en Mahanaim, como David en Sión, como Cristo en la cruz, rompiendo el velo, y como la iglesia en Pentecostés, volverá la alabanza libre, volverá la adoración y el salmear a Dios, levantando manos, sin reticencias, sin vergüenzas, moviendo instrumentos de toda clase. Porque el Padre lo que quiere son adoradores. Aleluya. Que le adoren en espíritu y en verdad. Yo tengo la conciencia clara de que van a haber adoradores al final para la tierra. La simiente terrenal de Abraham adorará sustituyendo a los que fueron desalojados de aquel reino anterior al reino de Adán, que adoraban a Dios, aún en las estrellas, pero cayeron y fueron desalojados. Y la iglesia, que no es la simiente terrenal de Abraham, sino la celestial, será elevada para sustituir a los ángeles adoradores que cayeron. Usted sabe que la tercera parte de los ángeles cayó, encabezados por Satanás. Quiere decir, hermano, que aún del cielo hay quien desea irse. Se fueron del cielo detrás de Satanás. La tercera parte. No aspiramos nosotros que no haya quien no desee irse alguna vez de los lugares más lindos, ¿verdad? Si del cielo se fueron detrás de Satanás. Ahora, esos que se fueron nunca más volverán. Desalojados totalmente. Ángeles, potestades, principados. Y Cristo Jesús se comprometió con el Padre de venir a reponer los adoradores que se perdieron. Y hoy anda buscándolos. Y los va a traer
al mundo, el Padre se los da y los salva. Y esos vienen y de ellos saca los que les va a dar el compromiso de matrimonio. Y estos serán los adoradores celestiales. Debo decirle, hermano, que allá en aquel día, no sé si van a dar hojas de canto, pero creo que sí, parece que van a dar algunas hojas que las vamos a prender casi por así fotográficamente. Y van a dar las hojas de canto para la alabanza general. Y dice que cuando le toque a la iglesia, a la esposa redimida, cantar, los que no son de esa sección bajarán sus hojas y oirán a los redimidos cantar. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no podrán cantar ellos? Por ejemplo, los ángeles, porque ellos nunca han sido redimidos. Entonces van a oír el canto de la redención y van a cantar el canto de la redención. Yo quisiera aprendérmelo ya, pero no sabemos la letra ni la música. Pero nos están entrenando para aflojar un poquito los músculos y todo eso. Y luego el canto del Israel redimido, y luego cantos de toda la creación redimida. Pero lo que me llama la atención es que el canto más profundo será el canto de la iglesia, la que es carne de la carne del Señor y hueso de los huesos del Señor. Hermano y hermana, en esta mañana tú estarás dispuesta a formar parte de esa reunión de dos campamentos. Mahanaim, vas a leer en tu casa todo el capítulo 2, o el capítulo de Génesis que leímos. Y vas a leer en tu casa todo el capítulo 15 de los Hechos. Y vas a ir a buscar los pasajes donde David regresó el arca a Sión. Y vas a buscar los pasajes donde la iglesia empezó a adorar. Y luego vas a abrir en el Apocalipsis, donde la iglesia ideal, la iglesia vencedora, los redimidos todos, cantaremos el canto de la redención. Y entonces entenderemos cuál es la restauración y la razón de la restauración del tabernáculo de David. Yo quisiera que levantaras tus manos al cielo y te comprometas con Dios, no conmigo, a una restauración bíblica que, aunque no la entiendas de momento, la vas a entender a su tiempo. Y que le digas: Señor, yo quiero ser restaurado y restaurada a ese tabernáculo, y quiero ser obediente a tu palabra. Olvídese ya es tiempo olvidar los dictados humanos, los dictados religiosos que nos han hecho perder el tiempo lastimosamente. Volvamos a la palabra, a los profetas de Dios. Volvamos a la guianza del Espíritu. Mientras usted está con sus manos levantadas, si hay enfermos todavía que vienen por sanidad, si hay oprimidos, este es el momento de orar. Y usted que ha levantado sus manos, alabe a Dios. Alabe a Dios. Señor, mientras estamos orando por los enfermos y estamos orando por los acongojados y por los tristes, vuélvenos, Señor, a la restauración inicial. Devuélvenos, Señor, lo perdido. Que podamos levantar manos limpias, sin ira ni contienda, y que tu nombre sea glorificado. Aleluya, aleluya, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe al Señor.
Alabe al Señor. Mientras vamos a finalizar,